Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Para el vencedor las promesas son, para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrá. Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Nicaragua para Cristo. En esta noche, amados hermanos vamos a disfrutar de un precioso mensaje que Dios tiene preparado. Pero antes de que oremos, vamos a hacer una pequeña oración. Este programa, esta meditación, en las manos de Dios. Oramos. Soberano Dios que moras en las alturas, gracias te damos, Señor, por este hermoso privilegio, esta hermosa oportunidad que usted nos da en este día. En este sábado, Señor, en el cual usted permitirme de ser tu vocero, amado Dios, ser usado en tus manos, Padre Santo. Te pido que tu Santo Espíritu sea el que ponga palabras, ideas en mi mente, para yo ser ese instrumento a lo que tú quieres esta tarde, esta noche, decirle a tu pueblo, decirles a tus hijos, decirles a los amigos, decirle al mundo entero, amado Dios, y que allá los que van a estar viendo este programa pueda abrir su mente, su corazón, y este programa y esta prédica, esta meditación quede en sus corazones. A través de Cristo Jesús te damos las gracias en todo. Amén. El tema que Dios en esta noche, a través de este canal, Extra Plus, canal número 37, un canal de bendición, Dios ha titulado el tema, ¿por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? Y vamos a irnos al Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, dice así la palabra de Dios. Ese día, al anochecer, le dijeron a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. De repente las tormentas y las tempestades llegan a nuestras vidas sin avisarnos y sin darnos cuenta. Nos caen de sorpresa. Ninguno de nosotros estamos exentos a tenerlas que vivir. Vienen de todo tamaño, vienen de sorpresa, de toda intensidad. En este relato, nosotros encontramos a Jesús, que después de una larga jornada de predicación y enseñanza, ya en el atardecer, entrando al anochecer, le dice a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Los discípulos despidieron a la gente, a la multitud. Entonces se subieron y se fueron en la barca. Y dice que otras barcas también los seguían. Cuando todo parecía estar completamente tranquilo, sereno, una paz que iba sobre ese lago, de repente se levantó una tremenda tempestad que nunca los discípulos habían vivido, una tremenda y fuerte tormenta que se levantó y toda aquella tranquilidad y aquella paz y aquella serenidad que había se perdió y se va formando aquellas grandes olas, aquellos fuertes vientos, aquella barca que realmente parecía que se iba a dar vuelta y empiezan los discípulos a trabajar, a luchar, a buscar cómo controlar la barca. Y nosotros venimos y vamos al versículo 37, nosotros podemos ver a los discípulos que entraron en gran pánico. Ellos entraron en un pánico, se les apoderó una terrible y escalofriante miedo. Se llenaron de miedo, se llenaron de terror,
se llenaron de desesperación al punto que ellos se le habían olvidado que algunos de los discípulos que iban en esa barca eran pescadores experimentados, que tenían la experiencia, que conocían el mar, que conocían tus tempestades, conocían los cambios, que de repente había serenidad, de repente se levantaba una tormenta. Ellos tenían esa experiencia, pero en este caso se olvidaron de eso. Y encontramos a los discípulos totalmente angustiados. En esta narración encontramos 3 razones fundamentales en la cual no tenían por qué los discípulos haberse desesperado a ese punto de sentir que ellos se iban a ahogar. Se habían cegado, no sabían qué hacer. También se le había olvidado de que ellos eran como pescadores, tenían la experiencia de nadar. Eran altos hombres que nadaban, sabían, conocían, tenían la experiencia. Pero tanto era lo que ellos miraban, esa tormenta, que nunca la habían enfrentado, que ellos se frustraron. Y se sintieron que se iban a morir, que se iban a ahogar en esa tempestad. La primera razón que encontramos, por la cual ellos no tenían que haber dudado jamás, es que tenían la promesa de que Jesús le había dicho: pasemos a la otra orilla, pasemos a la otra ribera, pasemos al otro lado. Jesús se los había dicho. Razón número 2, Jesús estaba en la barca con ellos. Tenían al mejor de los capitanes, al mejor marinero. Tenían a Jesús, que les prometió primeramente cruzar al otro lado. Él iba a conducir esa barca. Él iba a llevarla al otro lado. Él iba a llevarlas a llegarlos y llevarlo sanamente hasta aquel puerto. Porque Jesús es el mejor piloto que tenemos y Él estaba con ellos en la barca. Y punto número 3. Vemos que mientras los discípulos estaban batallando con esa fuerte tormenta para que la barca no se pudiese dar vuelta, Jesús gozaba de una paz, de una tranquilidad, y Él estaba totalmente dormido. La pregunta es, ¿por qué Jesús estaba tan tranquilo, durmiendo con esa paz y esa tranquilidad? Porque Él tenía su confianza, su fe puesta en su Padre Celestial, que Él lo iba a cuidar, lo iba a proteger y que nada iba a pasar. Mientras los discípulos aún batallaban ya sin fuerza, los discípulos se sentían morir, se sentían que se desmayaban. Jesús aún todavía dormía tranquilamente. Ellos en medio de su desesperación llaman a Jesús, le gritan: Maestro, Maestro, despiértate. ¿No ves que nos hundimos? ¿No ves que estamos a punto de ahogarnos? ¿No ves que quieres que perezcamos? Entonces, al escuchar esos lamentos, esos quejidos y esos gritos, Jesús viene y se despierta. Y ve lo que está sucediendo a su alrededor y mira la desesperación, el tormento que tenían los discípulos. Viene Él, se pone en pie y le dice a la tormenta: calla, enmudece. Y al instante, aquello volvió a la calma, volvió a la tranquilidad, volvió a la serenidad. Y después de eso, vino y se acercó a sus discípulos, los reprendió y los exhortó diciendo las siguientes palabras: ¿por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? ¿Es que aún ustedes no han aprendido a tener fe y confianza en mí? Los discípulos se espantaron y dijeron: ¿quién es ese hombre que aún el viento y la mar le obedece? ¿Quién es este hombre? Dudaban, aún no sabían, con tanto tiempo que ellos tenían conviviendo con Jesús, tanto tiempo que ellos venían aprendiendo de Jesús, viendo esos grandes milagros, esas grandes proezas que Jesús hacía a toda aquella multitud que lo seguía, aquella gente que se le acercaba buscando una sanidad, buscando un milagro, y ellos lo veían, ellos eran testigos de lo que Jesús hacía. Todavía no conocían y sabían quién era Jesús, aún dudaban de Él. Amados hermanos y amigos, ahora vamos a esta pequeña reflexión, la vamos a aplicar a nuestra vida.
Nuestro planeta es un escenario constante de terremotos, hambres, desnudez, sequías, tornados, tsunamis, aludes, rayerías, volcanes en erupción, guerras, constantes guerras, asesinato. La gente está atormentada, la gente está desesperada, que se está quitando la vida por cualquier cosa, por la desesperación que tienen en este mundo. Nos enfrentamos a grandes epidemias, nos enfrentamos a grandes pandemias como el coronavirus, cambios climáticos y muchas cosas más que en este mundo estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en medio de este caos que estamos viviendo en este globo terráqueo? ¿Qué estamos haciendo, nicaragüenses, en este país, Nicaragua, de lo que estamos viviendo? Amigo, ¿qué estás haciendo tú en medio de esta problemática? Hermano, ¿qué estás haciendo tú en medio de este caudal? En esta gran tormenta. Iglesia, ¿qué estamos haciendo en medio de esta vicisitud que vivimos? Lamentablemente, estimado hermano, estimado amigo, aquellos que no han obedecido el Evangelio, el mundo, aquellas personas que no han venido a obedecer la palabra de Dios, aquellos que no han aceptado a Dios, están viviendo en medio de este caos, en un mundo perdido. Están viviendo la vida loca. Están viviendo el mundo. La vida es un carnaval. Sometido a sus pasiones. Sometido ¿a qué? A la borrachera. A la droga. A la infidelidad. Viviendo sumergido en el pecado. Siendo esclavo de Satanás. Porque Satanás te ofrece en este mundo solo cosas lindas. Paz, alegría, gozo, ficticio. Que realmente son temporáneas, son pasajeras. La iglesia que está haciendo en estos momentos, la iglesia de Cristo está orando, doblando rodillas, fielmente, aunque sintamos que la tormenta está a punto de partir, de darle vuelta a nuestra barca, nosotros debemos de mantenernos fielmente, orando a nuestro Dios, creyendo en Él, mientras que el mundo se está perdiendo. Mientras que el mundo se está perdiendo. Muchos nos preguntamos y decimos, ¿por qué me está lloviendo sobre mojado? Estamos como la temporada de invierno que vienen tormentas tras tormenta. Estamos en la número 8, ya la 7 terminó, entró la 8, viene la 9, ya están anunciando la 10. ¿Por qué me está lloviendo sobre mojado? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? ¿Por qué tanto a mí? Amados hermanos, amados amigos, Dios tiene la respuesta en la Biblia. Y Dios nos va a decir y darnos la respuesta de por qué nos está lloviendo sobre mojado. ¿Por qué nos están sucediendo tantas cosas, tantas tragedias? ¿Por qué? Porque tanto el apóstol Santiago como el apóstol Pedro y aún Job tienen la respuesta. Y ellos dijeron que nos gocemos cuando seamos partícipes en medio de las pruebas. Cuando nuestra fe está siendo probada. Es ahí la respuesta. Cuando tú, amados hermanos, iglesia, te sientas que por qué te están viniendo tantas situaciones, es porque estamos siendo probados. Al igual que los discípulos habían recibido teoría de parte de Jesús. El Padre le dice a Jesús, hijo, es el momento que vengan a la práctica. Probemos cómo está la fe de tus discípulos. Esa tormenta que ellos nunca habían vivido jamás en los años de experiencia de ser pescadores, es porque estaba siendo probada su fe. Por eso Jesús los reprende. Al igual de nosotros, amados hermanos, nuestra fe está siendo probada. Todo lo que estamos viviendo, estamos siendo azotados. Una nueva tormenta poderosa se ha apoderado de todo el mundo, es el coronavirus. Pero no debemos de desmayar por eso. Debemos de mantenernos firmes, orando a nuestro Dios con fe. Finalmente, amados hermanos, nuestra fe está siendo probada. Dios dice 5 cosas y nos promete. Punto número 1, Él promete cruzarnos a la otra orilla. Él promete llevarnos sano y salvo a la otra orilla.
Jesús está en nuestra barca, no estamos solos. Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Punto número 3, Dios promete que en medio de la tormenta tengamos paz. Ya lo dijo Él en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Esa paz que Dios es la que promete que podamos tener, es promesa de Dios. Punto número 4, Dios pide que confiemos en Él, solamente en Él. El salmista dijo, el día que yo siento miedo, el día que yo temo, yo confío en ti, oh Jehová Dios. Diré el Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Y número 5, Dios promete cuidarnos y ser nuestro refugio. Vámonos a la Biblia en Salmos capítulo 46, versículo 1 al 3 y versículo 7. Salmos capítulo 46, versículo 1 al 3, versículo 7 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes a causa de su furia. Versículo 7, ojo, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Alabado sea su santo y bendito nombre. Hoy en esta noche, estimado amigo, Dios quiere sacarte de esa tempestad. Dios quiere sacarte de ese mar agitado, de esa tormenta que te está llevando a la muerte, producto del pecado, producto de la maldad de este mundo, producto de la tragedia que se vive, de la desobediencia y la enemistad ante Dios. Dios quiere sacarte y llevarte a la otra orilla. Dios quiere que disfrutes tú de estas promesas, de todas esas promesas y muchas promesas más que Dios tiene. Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere que vengas al arrepentimiento, que confieses, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, te arrepientas de tus pecados, seas bautizado y seas lavado con la sangre de Jesucristo, te perdone tus pecados totalmente y seas añadido a la iglesia de Cristo y seas tomado por hijo y recibir todas las promesas y muchos más y muchos regalos que Dios tiene. Y para ti, estimado hermano, si has dudado en un momento, que te sientes como los discípulos, morir, que te vas a ahogar, Dios nos dice el día de hoy, renovemos nuestras fuerzas en Cristo Jesús, renovemos nuestra fe, nuestros votos, nuestra confianza en Él, porque Él nos va a cruzar al otro lado. Que Dios nos bendiga y que pasen una feliz noche. Amén. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrá.